Timoteo 2:15. Dice la palabra del Señor. En mi versión dice: estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Te doy alabanza y gloria, Señor, te bendigo en esta hora y te pido que en el nombre de Jesucristo tú nos estés guiando y dando de palabra, Dios, para edificación de tu pueblo. Y en este breve tiempo que vamos a tener hoy, yo te pido que tu palabra sea, Dios mío, guiada por tu Espíritu, usando mi mente, mi pensamiento, para que sea de edificación. En el nombre de Jesús, sana a tu pueblo, Dios mío, en lo que predicamos tu palabra, y liberta si alguien está cautivo. Que en el nombre de Jesucristo tu palabra, que es viva y eficaz, vaya penetrando, Dios mío, quebrantando toda cadena y toda enfermedad que pueda haber en la vida y trayendo total liberación en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo les titulé esta breve enseñanza, comienza bien, pero me doy cuenta de que no siempre se comienza bien. Podemos decir que comenzamos bien porque empezamos en los caminos del Señor, pero con respecto a la palabra a veces no comenzamos bien, y en el camino pues Dios va arreglando las cosas. Los hermanos que ya me conocen saben que una de mis prioridades ha sido la enseñanza en cuanto a la importancia que debemos darle al estudio de la palabra, a escudriñar la esencia de ella y hacer de ella la base de nuestra vida. Los que hemos trabajado en la construcción, incluso en mi país también, saben que yo creo que en la gran mayoría de los trabajos, lo que es el frame, la madera, el carpintero, los electricistas cuando corren tuberías, como lo hice yo, el albañil, yo creo que en todo se usa el nivel, prácticamente, digo yo. De hecho, en mi país había un sistema de medir cuando se hacía la nivelación para tirar allá decían la zapata, el fundamento, se hacía con manguera y agua. Entonces, se ponía la manguera, allá lo hacía de nuevo. Entonces se ponía la manguera y el nivel de agua, pues te decía cuál iba a ser el nivel de la casa, para que la casa pues no quedara desnivelada. En el caso de nosotros aquí, cuando trabajé aquí en electricidad, trabajé mucho en lo que es la tubería, el EMT, como esa que está ahí. Y había una gente, un señor mayor, muy sabio, el hombre muy sabio, pero tenía un problema, él no usaba el nivel. Y por supuesto, cuando uno va a hacer este trabajo, uno pone el nivel aquí para que la tubería pues quede a 90. Y cuando sale para allá, pues quede 90 grados, quede como tiene que quedar, ¿no? En el nivel. Pero él no hacía a puro ojo, él hacía así, miraba con el ojo, lo hacía y empezaba. Y el problema estaba en que cuando uno empezaba a hacer un trabajo, por ejemplo, desde un panel eléctrico, y comenzabas a correr todas las tuberías, si no usabas bien el nivel, no te iba a quedar bien al final. Todo al final iba a ser un dibujo. Bueno, pues a ese pobre señor al final ya tenía que virar para atrás, corta la tubería, empata por aquí, dale nivel, jórbala por aquí, estira, porque entonces no le caían bien los 90, si eran muchas tuberías. O sea, es muy importante saber usar el nivel en la construcción. Así como el uso de esta herramienta es indispensable para que los trabajos en que se usa queden como tienen que quedar, de perfecto y ya nivelado. Imagínate tú que tienes una pared sin nivel. ¿Cómo va a quedar aquello? Una casa doblada, jorobada, la fundación no la tiran bien, sin nivel, lo mismo. No, debe ser un problemazo aquello, ¿no? Pero bueno, así pasa muchas veces. No usamos las herramientas adecuadas, no sabemos usarlas y el trabajo queda mal. Claro, quedamos mal el trabajo, quedamos mal como trabajadores, mal prestigio, mala fama. Eso es un problema. Entonces, así mismo como es importante el uso del nivel, es aún más importante el uso de la palabra de Dios para nosotros poder edificar nuestra vida de una manera derecha y anivelada. Vaya conmigo, ahí mismo una vez más leemos 2 de Timoteo 2:15, dice: estudia con diligencia. Mira, hay una gran diferencia en procura con diligencia. Ustedes tienen la de 60, ¿verdad? Sí. Dice, procura con diligencia. ¿Y cómo sería eso de procura? ¿Qué tengo que hacer con diligencia? Aquí en los más antiguos dice, estudia con diligencia. Amén. O sea, estudia con diligencia porque para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. O sea, que la traza,
que la pone como tiene que ponerla. Amén. Pero ahí en 2 de Timoteo 1:13 dice la escritura, retén, le decía Pablo a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en fe y amor que es en Cristo Jesús. Recordemos que el mismo Pablo en muchas ocasiones decía que las personas iban a juzgar, ahí iban a ser juzgadas en el día de Jesucristo conforme a su evangelio. O sea, disculpa, él estaba consciente que cuando Pablo hablaba, estaba hablando del Espíritu Santo. Pablo estaba claro que cuando él daba una carta a una iglesia, era inspirado 100% por el Espíritu Santo. Y Pablo le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras, o sea, no las palabras de buenas tardes, buenas noches, no, de las sanas palabras de la palabra de Dios. Amén. Que de mí oíste. Y hoy en día no estamos haciendo caso a la palabra de Dios tal y como está. Ahora mismo tienen un ejemplo en 2 de Timoteo 2:15, donde leímos, estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado. Sin embargo, las versiones dicen, procura con diligencia. Bueno, si yo me voy a preocupar, pero ¿cómo voy a procurarlo? Bueno, pues estudiando es lo más claro de todo. Amén. Ahora, asistir a una congregación no es solo cantar y saltar, es también poner atención al mensaje, pero cómo identificar que estamos recibiendo la sana doctrina si no tenemos, o mejor dicho, si no hacemos uso correcto del canon. ¿Usted sabe lo que es un canon? Por ejemplo, cuando se habla del canon bíblico, se habla de los libros de la Biblia. Este es el canon bíblico. En otras palabras, la palabra canon significa regla de medida. Significa regla, precepto, norma, pauta, modelos de características perfectos. O sea que cuando usted va a usar la palabra, estás usando la regla de Dios. Amén. Estás usando el nivel de Dios. Entonces, cuando te están dando un mensaje, tú lo estás midiendo con el canon de Dios, con la Biblia. Y la Biblia te va a decir, esto es sana doctrina, esto no es sana doctrina, esto es manipulación de la doctrina, porque esto no es lo que quiere decir el versículo, porque ya usted sabe que no es el versículo, sino el contexto del versículo es el que dice lo que el versículo quiere decir. Porque a veces agarramos un versículo y decimos, no, es que la Biblia dice las cosas, sí, pero es que el contexto es el que le da el sentido a lo que realmente el versículo quiere decir. Y ahí nos perdemos mucho de nosotros. Amén. Es por eso que les puse, comienza bien, porque cuando comenzamos bien, terminamos bien. Pero si no comenzamos bien por los motivos que sean, hermano, podemos ir a interesarnos las cosas. Lo mejor es quedarse conducido toda la vida, o quedarse sin aprender toda la vida. Les dije que estamos viviendo en los tiempos donde la profecía, donde el Señor dijo, enviaré hambre a la tierra, no de pan ni de sed de agua, sino de oír mi palabra. Estamos viviendo esa profecía. Amén. Hoy la gente tiene Biblia. Mira, usted agarra la Biblia, no es internacional, y usted lee Marcos capítulo 14, después del versículo 6, y no aparece. En una de ellas, creo que en unas aparece y en otras no. Usted busca primera de Juan 5:7, no aparece. Y así han mutilado muchísimos versículos de la Biblia. Y la gente cree que esa es la Biblia. Usted agarra una Biblia, los testigos de Jehová, el Nuevo Mundo, traducción Nuevo Mundo, y hermano, es todo torcido a su manera de ver las cosas. Y entonces tenemos que tener cuidado, porque entonces caemos en el arrianismo como que eran los testigos de Jehová. Pablo nos exhorta en el versículo 16. Vaya al versículo 16 de 2 de Timoteo, capítulo 2. Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque irán en aumento para mayor impiedad. Él nos está hablando de evitar profanas y vanas palabrerías desde el punto de vista de que a veces entramos en debates y contiendas que no edifican, porque las personas tuercen, como lo dice el apóstol Pedro en el último capítulo, creo que primera de Pedro, donde los mismos que leían las cartas de Pablo, lo dicen, las torcían para su propia condición. Entonces tenemos que tener cuidado cuando no entendamos algo, no entrar en esos conflictos. Pero en el versículo 10 del capítulo 3 de 2 de Timoteo dice, 2 de Timoteo 3:10 dice, pero tú has conocido que mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, caridad y paciencia. ¿Qué nos está diciendo, hermano? Que por la doctrina se conoce el buen testimonio de las personas. Amén.
Claro, no es que te sepa la doctrina y que vivas una vida liberal. Eso no, porque no va a compaginar. De hecho, nadie te va a hacer caso. Pero cuando tú das una buena doctrina es porque también conoces correctamente la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, estás haciendo buen uso de las herramientas que Dios te ha dado. Cuando haces buen uso, ¿cómo termina una casa cuando usamos buenas herramientas? Pues termina fortalecida. En mi país a veces usaban cemento. Bueno, siempre usan el cemento. Pero me he dado cuenta que lo han usado mal. Porque, por ejemplo, yo viví, cuando nací, viví en La Habana Vieja por, no recuerdo si eran 20 años. Realmente no recuerdo por cuántos años viví en La Habana Vieja. Hermano, era un edificio de 1900, pero de 1900 diría yo, 30 y pico, 40 o 20 y pico, realmente no recuerdo. Pero un edificio viejo, no en vano dicen La Habana Vieja. Y si acaso se caían algunos pedazos, pues tú cogías y los remendabas un poco, ¿no? Pero hoy en día me he dado cuenta que el cemento que están usando para las edificaciones modernas, pues son una basura. Por ejemplo, la ciudad de La Mar, si me va a ver alguien de La Mar, se va a dar cuenta que no es una ciudad vieja, vamos a ver, ¿no? Una ciudad bastante nueva, o sea, es una localidad bastante nueva, no tan vieja. Hermano, la gran mayoría de los edificios de La Mar ya están apuntalados con madera ya, porque se están cayendo sus escaleras. Eso te está dando a ti la medida para que uno entienda de que el cemento, la mezcla que se usó entre cemento, arena, piedra, resebo, no sé mucho de eso, y la cabilla, la varilla que se usó, pues no quedó bien. ¿Por qué razón? Porque si hubiera quedado bien, eso no tenía por qué estar apuntalado hoy en día. Por ejemplo, me doy cuenta que tú vas ahora mismo a Home Depot, esa tienda de construcción, y tú compras una bolsa de cemento mixto esa, de esa que de la que usaron para tirar la placa aquí atrás. Hermano, como quiera que tú lo tires, le echas agua y se acabó, eso quedó como un palo. Eso quedó macizo, eso no falla, hermano. ¿Por qué? Porque tiene las medidas de arena, de químico y de piedra que tiene que llevar. Es más, usted va ahora mismo ahí a donde yo tengo parqueado el carro, en el driveway ahí, y usted se va a dar cuenta que en el pedazo que yo hice, que me ayudaron unas otras personas, la mitad más o menos está buena. Usé el cemento de Home Depot, de bolsa. De la mitad para arriba te vas a dar cuenta que toda esa piedra está desbaratada y se ven hasta las varillas. ¿Sabes por qué? Porque como ya se me habían acabado las bolsas, llegaron dos amigos ahí, agarraron cemento, que había una bolsa de cemento, pero era un cemento que no era el cemento de Home Depot. Y le echaron arena como quisieron, le echaron de todo lo que había y tiraron. Aquello quedó lindísimo. Cuando el carro lo empezó a mover ahí, tú sabes que no mueve las gomas del carro para salir, no, ya se ha desbaratado todo eso ya. Porque las medidas de mezcla de cemento no estaban buenas. Pero es que eso mismo pasa con nuestra vida, cuando todas las medidas no se usan correctamente y la regla, el canon de Dios, el callado de Dios no se usa correctamente. Terminamos siendo cristianos desordenados. Amén. Cristianos con malos testimonios, matrimonios que no duran, familias que no duran, hijos bastardos. Eso es lo que pasa con eso. Y es por eso que es nuestra obligación y necesidad anhelar escudriñar la palabra para aconsejar bíblicamente y para presentar una defensa sabia y con mansedumbre con la palabra. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Estamos leyendo el libro de Romanos, espero que lo estén leyendo. Amén. Primera de Pedro 3:15 dice, como cita: sino santificar al Señor Dios en vuestros corazones y estar siempre preparados para responder con mansedumbre y temor a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, que no es solamente leer la Biblia para resolver un problema, sino también para que cuando alguien te diga, ¿y por qué tú eres cristiano?, tú tengas un testimonio. Mira, te voy a dar una clave que no falla con los testigos de Jehová, no falla. De hecho, los que saben, yo compré unos libros con respecto a testigo de Jehová, porque veo que se ha levantado una plaga otra vez el testigo de Jehová por aquí, y estoy comprando unos folletos, ¿para qué? Para ver bien sus debilidades, cómo son las cosas. Una de ellas, una clave para que les tapes la boca, independientemente de la palabra, que ellos no van a poder responder y no entienden, es la siguiente. Cuando te pregunten, ¿usted conoce a Dios? ¿Usted sabe lo que es el reino? Tú le dices, yo sí conozco al Señor. ¿Y por qué tú lo conoces? Es porque cambió mi vida. Cuando tú le das testimonio de la experiencia que tuviste al conocer a Jesús y cómo transformó tu vida, se acabó todo. Porque pueden hablar de la Biblia, de la de ellos, no la de nosotros. Porque ellos nunca le van a hacer caso a la Biblia de nadie, solamente la de ellos. Pero cuando tú le dices cómo tu vida ha sido transformada a través de la lectura de la palabra y haber conocido a Cristo, ellos no te van a poder responder.
No, pero mire, usted sabe que los tiempos son malos. Sí, no se preocupe, pero yo tengo un Cristo que todo lo puede. Él me llamó y me salvó y sé que nadie me va a arrebatar de su mano. Por lo tanto, Él cambió mi vida. Yo era esto, era esto, era esto, era esto. Y desde que conocí a Cristo, mi vida cambió. Se va a acabar todo. Además, no es mentira, tiene que ser verdad. Si eso no ha pasado en su vida, por favor, ora a Dios, porque tiene que ser salvo, no es salvo. No ha experimentado la salvación. Si usted no ha visto cambio en su vida, no ha experimentado la salvación. Es necesario que lo vea. Pero eso es una forma de terminar rápido con los sentidos. Independientemente de que tienes que decirle, bueno, mira, yo creo en Jesucristo y creo que Jesucristo es Dios. La Biblia dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En la Biblia de hoy dice el verbo era un Dios. Si dicen, no, es que Jesucristo es un Dios inferior al Padre, eso se llama arrianismo. Arrio fue uno de los herejes del siglo II. Del siglo II más o menos. 1 y 2 o 1, 2 y 3. Entre uno de esos 3 siglos vivió Arrio. No recuerdo bien si fue en el primero o en el segundo. Y él decía que Jesucristo era inferior al Padre, no era igual a la esencia del Padre, y de hecho era un Dios creado por el Padre. Y lo mismo dijo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener cuidado. Jesucristo es Dios. Lo dice que primera de Timoteo 3:16, si no recuerdo mal, o segunda. Segunda de Timoteo 3:16, no. Dice primera de Timoteo 3:16, creo que. Dice, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba de gloria. El Padre no fue, fue Dios. Dios, el Hijo. Jesucristo fue el que se manifestó. Y no es un Dios, es Dios Todopoderoso. Lo mismo que Juan 1:1. Pero no, tienes que saber presentar defensa con la palabra de Dios. De lo contrario, hermano, si no sabemos aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, pues tampoco vamos a poder defender la palabra del Señor. En lo absoluto. Yo recuerdo que alguien, porque a veces decimos, bueno, es que no tengo deseo de leer la Biblia, es que no tengo deseo de, no sé, me quedo dormido. Mire, primero que todo entienda que usted puede leer la Biblia buscando temas. Bueno, ahora estamos leyendo el libro romano completo, léalo completo. Buscando temas, por ejemplo, el matrimonio puede ser un buen tema para buscar una Biblia. Usted me escribe y yo le mando para allá un estudio de matrimonio y usted va a saber cómo buscar en la palabra de Dios qué es lo que dice la palabra de Dios como el matrimonio. Ahí se le van a quitar todas las dudas. Por ejemplo, la salvación. Por ejemplo, la doctrina de la palabra. Por ejemplo, pueden los cristianos someterse a las autoridades. Temas que usted le esté golpeando. Bueno, ¿quién es Cristo? ¿Realmente es Dios? ¿La Trinidad realmente es 3 dioses o es un Dios? Un Dios manifestado en 3 personas. Porque por si usted no lo sabe, los que dicen que el Padre se encarnó en el Hijo, eso se llama patripacionismo. Eso no es Trinidad. Entonces, hay muchas personas que incluso yendo a estudios bíblicos y a escuelas e instituciones, hermano, es increíble, todavía dicen que el que murió en la cruz es el Padre. El Padre no murió en la cruz. El que murió en la cruz es Jesucristo, el Hijo del Padre. El cielo nunca se quedó sin el Padre. Dios siempre ha estado en el trono, en el cielo, hermano. Ahora, ¿qué parte de Dios fue la que murió en de la cruz? Pues Jesucristo el Hijo. Jesucristo es Dios. El Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero ni el Padre es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo tampoco. Y mucha gente está creyendo que el Padre, la persona que crea que Jesucristo es el Padre encarnado, está en la doctrina de la unicidad. Esa es la doctrina que la persiguieron muchísimo también, los llamaron como herejes porque fueron los patripacionistas. También se le llaman los modalistas. O sea, que Dios estaba en modo Padre, en modo Hijo y en modo Espíritu Santo. Donde el Hijo que hablaba abajo, hablaba con el Padre que estaba arriba, pero este Hijo es el mismo Padre. O sea, ellos se meten en problemas, pero así hay una gran iglesia en Colombia. Se llama la Iglesia de la Unicidad. Y en Estados Unidos creo que hay algunos lugares también. Eso de que usted diga, bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no, ni se le ocurra. Ahí le mandan a caer al momento. No existe 3, existe 1. Y por supuesto, yo sé que existe 1. Un solo Dios, manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese se me está quedando muy niño. Sí. Ahora, ¿qué podemos hacer? Yo recuerdo que cuando las personas tenían infecciones de riñones en mi país, le mandaban a tomar algo dulce, caramelo, un refresquito, un juguito. Él no le gusta agua, no quiere tomar agua, echarle aunque sea un poco de jugo de naranja, de piña, y ahí tomas líquido, y eso te va a ayudar a ti a limpiar los riñones con el agua. Pues póngale sabor a la palabra en su vida, hermano. Amén. Pero nunca deje que la palabra de Dios sea
un estorbo para usted, o usted no la quiera leer, o sea un rechazo, porque Jesucristo dijo en Juan 5:39, y con esto terminamos. Juan 5:39, mira lo que Jesucristo dijo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No podemos conocer a Jesús si no escudriñamos las Escrituras. Ellas dan testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, de que hacía falta un hijo a morir en la cruz del Calvario, y que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir en la cruz para que todo aquel que cree no se pierda y tenga vida eterna. Las Escrituras, incluso en el Antiguo Testamento, Jesús se refería aquí al Antiguo Testamento también, daban testimonio de Jesús, y en ella dice está la vida eterna. Tenemos que entenderla, tenemos que escudriñarla, tenemos que sacarle el jugo como la caña. ¿Sabe lo que es un trapiche? ¿Sabe lo que es guarapo? Sí. El guarapo sabe cuando usted tritura la caña. Pues así es que hacer con la palabra. Juan, dice Josué 1:8, del 7 al 9. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque aquí yo soy tu Dios que está contigo. No te dejaré ni separaré. Pero hay una parte donde dice, de día y de noche me dirás. ¿Cómo que dice, mamá? No me acuerdo ya. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas igual de conforme a todo lo que está aquí. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vas a saber escoger tus amistades, vas a saber edificar el hogar, vas a saber criar a tus hijos, vas a saber con quién hacer negocio, y vas a saber qué hacer con la riqueza que Dios te da. Cuando tú reconoces a Dios que está en primer lugar, descubriñas la palabra, dice, todo te saldrá bien. Amén. Es importante esto. Vamos a orar para terminar aquí. Te doy gracias a Dios por tu palabra en este lugar. Y vengo rogando que en el nombre de Jesucristo, te dice Padre, que en el nombre de Jesucristo seas tú dándonos palabra y dirección para escudriñar tus Escrituras. Glorifícate, oh Dios mío, en la vida de cada uno de mis hermanos, los que me van a estar mirando, con esa sed por tu palabra, sabiendo que va a haber hambre de tu palabra, sed de tu palabra, y muchos torcerán las Escrituras, como ya lo había dicho el apóstol Pedro, usándolas para su nueva bendición. Glorifícate, Dios mío santo, en la vida de cada hermano, de cada familia, de cada persona, y que podamos, Dios mío, beber de esa agua bendita que solo da tu palabra. Esa palabra tuya que cuando cae en nuestra mente hace que corra dentro de nuestro interior ríos de agua viva también conforme a la Escritura. Glorifícate, Dios mío, sana a tu pueblo por tu palabra, guía a tu pueblo por tu palabra, fortalece a tu pueblo con tu palabra, edifica las familias de los hogares, de las iglesias con tu palabra, y alumbra el camino de tu iglesia y de tu pueblo con tu palabra, Dios mío. Que en el nombre de Jesucristo tu palabra sea el canon que rija nuestra vida, el nivel que enderece nuestra vida, el camino que debemos andar, Dios mío, guiándonos a toda verdad. Quita delante de tu pueblo todo camino que parece perfecto, pero su final es camino de muerte, y pon tu camino, caminar en tu palabra, andar por tu palabra, vivir por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Reprendemos toda enfermedad de tu pueblo por tu palabra, porque Jesucristo mismo llevó en su cuerpo nuestras enfermedades, nuestra dolencia, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Sana, oh Dios mío, a mi hermano Elkin en esta hora. Mira, Elkin, Dios mío, lo que está pasando, Elkin grueso. Yo te pido que tú le ayudes en este momento, Señor. Que sea tu gloria sobre él en esta hora sanándolo. Que toda dolencia que haya en la vida de mi hermano Elkin grueso sea echada fuera por el poder de tu palabra en esta hora. En el nombre todopoderoso de Jesús. Reprendemos toda obra del diablo en contra de Elkin en este momento. Desatamos la salud de Elkin grueso de las manos de todo espíritu inmundo, en el nombre de Jesús. Y también, Dios mío, de Michael, Señor, y de todos los que están padeciendo. Glorifícate en la vida de la hermana de mi hermano Cupertino. Tócala y sánala, Dios, porque para ti es la gloria. Y acuérdate, Señor, visita a mi suegra. Visítala, Dios, trayendo tu sanidad sobre ella, para tu gloria y para tu honra, Dios. Bendigo la vida de mi hermana Johanna, Hugo, su familia. Reprendemos todo espíritu inmundo de enfermedad que pueda haber en su cuerpo, y pedimos que sea tu presencia sobre ellos, Dios, y en el resto de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Esto lo hemos hecho, Señor, no con fuerza ni con ejército, sino con tu Espíritu Santo, Dios de Israel. Amén y amén.